Miradas de Artista, radio desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Miradas, miradas de artista. Miradas, miradas de artista. El Aleph, dice Borges, es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Según la Cábala, las letras del alfabeto son anteriores a la creación y el verbo divino se sirve de ellas para crear el mundo. Una poderosa metáfora que para los cabalistas no es metáfora sino verdad literal, de cómo el lenguaje crea la realidad, en lugar de meramente reproducirla o reflejarla. Si toda la realidad surge de las letras del alfabeto y todas las letras surgen de Aleph, el universo entero cabe en esa letra. Es este un fragmento del comentario de Carlos Gamerro en Borges y los clásicos. Al escuchar y leer, ustedes oyentes, como nosotros, reescribiremos los textos utilizados con la herramienta básica de la creación, el lenguaje. Ustedes y nosotros arrojaremos y recogeremos palabras al aire. Palabras al aire se emite con los auspicios de Lágrimas de Circe, sello editor y librería virtual. Hacia Ítaca, certamen literario internacional. Una convocatoria anual desde Mar del Plata a todos los escritores de habla castellana. Y taller literario Despierta Palabra, que desarrolla ahora sus clases a distancia durante este programa. Nuestra cortina es la deliciosa Del mismo sol, de y por Julio Ascano, virtuoso músico marplatense radicado en Lucerna, Suiza. ¿Cómo están? Hoy sin nada en la cabeza, sin gorra. Voy a caminar por el programa sin gorra. Está templadito en Mar del Plata, empezó a hacer un poco de fresco. Nos recogemos a la tarde un poco más temprano de lo habitual. Y hoy es un sábado de esos en los que ya pasó todo. Pasó el Día Mundial de la Poesía. Pasó nuestro video de 2 horas y 20 de duración, donde les ofrecimos las voces de todos los premiados que les recibieron menciones de honor en Hacia Ítaca 2021. Nos hemos visto las caras entonces. Yo creo que por demás nos hemos visto la cara, pero por de menos en textos literarios con los cuales estamos siempre preparados para disfrutar. ¿Y cómo hemos disfrutado? Las consecuencias de la proyección del video han sido realmente maravillosas. Cerca de 200 vistas entre todos los grupos y amigos por los que ha pasado el video, y elogios a granel para mi querida Nora Albalat por su desempeño en los temas musicales, sobre todo en aquel de María de Buenos Aires, donde casi a capela, porque con un acompañamiento de guitarra a distancia, Nora logró una interpretación realmente encomiable. Estamos animándola para que grabe otras canciones, sobre todo tangos, que son su especialidad, y algo de la trova rosarina, para hacer un video con canciones de ella nada más, ¿sí? Con interpretaciones de ella. ¿Qué les parece? Bueno, y la otra cosa que pasó es el Día de la Memoria. Para no estar fuera de tono con el Día de la Memoria, que para nosotros es muy importante, refrescamos en la biografía de Facebook uno de los ensayos integrantes de nuestro libro Tierra Regada, la Independencia Mal Tenida, donde habló de los juicios, del juicio en Mar del Plata, base naval 1 y base naval 2, en particular de los esbirros de la dictadura,
que pasaron por esos juicios, y en particular también de una pareja que aprendía a amar a ambos y a la hija de ambos, como consecuencia de sus historias, muy queridos, muy recordados. Bueno, los invito a que lean ese artículo que a mí me dio muchísimas satisfacciones, porque tuve llamados telefónicos como consecuencia de él. Y bueno, es como que uno realmente está para eso, ¿no? Para testimoniar estas historias, darlas a conocer, y es nuestra obligación hacerlo. En eso consiste el Día de la Memoria, justamente, en una adecuada memoria, en un adecuado legado de la memoria. Y bueno, además nos dimos el gusto de escribir un poema sobre el Día de la Memoria, que también lo pusimos en la biografía de Facebook. Hoy tenemos, como siempre, como casi siempre, a 3 poetas. Digo casi siempre porque a veces tenemos 4. Una pareja de señoras encantadoras a las cuales conocimos cara a cara, pese a que ya nos conocíamos de los pasillos y las tertulias de Facebook. Nos conocimos cara a cara, digo, en el abrazo de voces de las pretextas en 2019. Me refiero a Raquel Graciela Fernández y a Claudia Vázquez. Siempre juntas, dan talleres juntas y están juntas en este programa. Primero Claudia y después Raquel. Y en medio de ambas, grandes poetas, como verán, grandes poetas, hay un poeta único en Mar del Plata, Pablo Schipani, por la característica de su escritura, por su recurso a la difícil ciencia del soneto. Es único realmente en el coro de voces marplatenses que se expresan en poesía. Me refiero a Pablo Schipani. Pablo Schipani, querido, admirado amigo, docente él, recientemente jubilado de un cargo de director. Me pregunto si eso significa que ahora nos va a prodigar mucho más su excelente poesía, si se va a ocupar más de la escritura. Bien, sobre esos tres poetas que nos acompañan hoy en Palabras al Aire, vamos a informarles datos biográficos, libros publicados, proyectos, etc. Vamos entonces, sin más demora, con música y con las tapas de nuestras ediciones, siempre disponibles en miradasdeartista.com, la librería virtual de Lágrimas de Circe. Aquí vamos. Claudia Vázquez nació en Avellaneda en 1965. En su adolescencia comenzó su camino por la poesía. Se formó en diferentes talleres y seminarios dictados por escritores como Roberto Díaz, Liliana Guaraño y Oscar Hermes Villordo. Desde 1995 coordina talleres literarios. Sus poemas han sido publicados en suplementos y revistas literarias de Argentina, Italia y Uruguay. Ha obtenido varios premios por su obra, cofundó el Centro Cultural Alejandra. Conduce junto a la poeta Raquel Fernández el café literario La Palabra que Sana. Fue declarada personalidad destacada en la cultura de la ciudad de Avellaneda. Sus libros publicados, Impresiones, en 1996, Editorial Amarú, Poesía instrumentada por las sombras, en 2006, Editorial Amarú, y su último libro, Después del silencio, Ediciones Ruinas Circulares, que salió a la luz en diciembre de 2017, además de la participación en varias antologías.
Durante el mes de octubre de 2018 participó en el Festival de Poesía de Madrid y presentó su último libro en Casa Argentina en Roma. En la actualidad, coordina el taller literario La Palabra que Sana. Dicta taller de poesía en la Unión de Wilde desde hace 3 años. Dicta taller literario adolescente en la Capilla Madre de la Esperanza de Villa Corina desde hace 8 años. Dicta taller de poesía en su estudio privado desde hace 6 años. Con ustedes, la poeta, notable poeta, Claudia Vázquez. Hola, soy Claudia Vázquez de Avellaneda, Buenos Aires, y agradezco muchísimo la invitación a Carlos Cartolano, a Palabras al Aire, este programa bellísimo de tan interesante contenido. Bueno, estoy aquí para contarles un poco de mi poesía. Mi intención quizá es hacer un pequeño recorrido sintético por mi camino en la poesía. Les cuento que, como la mayoría de los poetas que conozco, escribo desde chica, desde mis 12 años, y a los 13, 14 años mi madre vio esa inquietud en mí y decidió anotarme en un taller literario. Y ahí empezó la historia. Cuando tenía 16 años, un día en mi casa, antiguamente yo soy de Avellaneda, tengo 55 años, y recibíamos un diario local, que lo recibía muchísima gente de Avellaneda, que era el diario La Ciudad. Y me encuentro con esta sorpresa en el año 1981, yo tenía 16 años, con esta publicación de 6 poemas míos y un hermoso texto, digamos, prólogo de diario, escrito por el gran poeta Roberto Díaz, ya fallecido. Así que bueno, esta fue mi primera publicación, ya en un diario amarillo. Hay varios de estos porque después La Ciudad siguió publicándome. Como dije, recorrí diferentes talleres literarios, me fui formando en seminarios, en diferentes lugares, y en el año 95 comienzo a coordinar talleres. Mismo en el año 95 surge mi primer libro, que fue Impresiones. Impresiones es un libro trabajado, a mí siempre me gusta trabajar mucho los libros, es mi primer libro, o sea, lo escrito está y nadie lo puede cambiar, pero bueno, siempre en mis libros hay un hilo conductor. Y este libro quiero contarles una anécdota que me parece, además de leer un poema, lo presenté en varios lugares y Sade de Villa Gesell, recuerdo en ese momento, me había invitado a presentarlo. Y bueno, conocí a una poeta geselina, Boni Fabelis, y con un cantautor también muy conocido, Carlos Andrioli, que ahora está radicado en España. Armamos un espectáculo donde lo íbamos haciendo en diferentes cafés, en recepciones de algunos hoteles, en las cafeterías. Y bueno, un espectáculo que no recuerdo cómo se llamaba, creo que era Poemas y Canciones del Río al Mar o algo así, no puedo acordarme. Pero Carlitos vendía sus cassettes y yo vendía mis libros. Bueno, de Impresiones, después de este comentario y esta anécdota que les comenté, que a mí me enseñó mucho, yo aprendí mucho y fue una experiencia hermosísima. Les voy a leer un poema. Azules olores se amontonan en las paredes. Yo la que soy, inverno en la mano podada del silencio. Vos, la que fuiste, me dejaste el intento fugaz del relámpago. Un hormiguero de sombras se descuelga del lenguaje, sonámbula metamorfosis de aquel espejo roto. Bueno, después de Impresiones, vino a los 10 años, porque mis libros son así, voy publicando, o iba publicando cada 10 años, ahora ya no tanto, vino Poesía instrumentada por las sombras. Este libro también tiene un hilo conductor, los poemas están muy trabajados, y se divide en 3 partes: conversiones, tribulaciones y contemplaciones.
Y también quiero compartirles que poemas de este libro, que fue publicado en el 2005, 2006, no recuerdo bien, en noviembre del 2006, en el año 2003, acá hago un paréntesis, yo esto lo he dicho ya, pero lo vuelvo a decir, nunca fui de presentar en muchos concursos, por falta de tiempo, se me pasaban las fechas, y también, ¿por qué no decirlo con cierta valentía esto? Por cierta inseguridad, ¿no? Que creo que muchos podemos llegar a tener o tuvimos en algún momento. Pero presenté en un concurso de una editorial que ya no existe, que fue la editorial Honorarte, y salí finalista en este concurso y se editó esta antología con grandes voces que hoy leo la contratapa y conozco a muchos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, aparte de que después los poemas que están acá pasaron a ser parte de Poesía Instrumentada por las Sombras, porque el jurado de este libro, de este concurso, fue un jurado que realmente a mí me llenó el alma, por decirlo de alguna manera, al salir finalista de este concurso. Recuerdo que fue Joaquín Giannuzzi, Paulina Binderman y Angélica Grosdiller. Así que, bueno, los comparto también como una anécdota. Y de Poesía Instrumentada por las Sombras les voy a leer 2 poemas. El poema de Conversiones, el número 11. Ellos que supieron del fuego de mi vientre, que comieron de mi cuerpo y de mi sombra, ellos están en esta zona de destierro que es mi nombre, silenciado muro, que espera ser desamordazado por sus sombras, que están del otro lado, donde la muerte acumula los nombres de sus hijos. Y un poema muy cortito de Tribulaciones, el poema 13, que dice: mi sombra oficia de intermediaria en este estado de silencio, en este espacio de oralidad mutilada. En el lugar del deseo habita el poema, el sueño, lo que no es, lo que no existe. Bueno, y después de Poesía Instrumentada por las Sombras, vinieron unos cuantos años de silencio en la poesía. No sé si yo me cerré o el silencio me cerró, pero vinieron unos 7, 8 años de silencio en la poesía, fuera del circuito poético también, literario. Después, en el 2015, me vuelvo a integrar a lo que es el circuito literario. Y de esos 8 años de silencio surge este libro, Después del silencio, editado por Ruinas Circulares. Un libro que yo verdaderamente amo mucho, porque acá hablo de todo lo que dejó ese silencio y de cómo se fue abriendo. Así que de acá les voy a compartir algunos poemas. Bueno, yo no les conté, pero les cuento que Después del silencio también tiene un hilo conductor y está dividido en 4 partes. Hay un silencio agónico, que es el silencio 1. Ese silencio pasa al cuerpo, del cuerpo se hace palabra y de la palabra vuelve a un silencio 2, a un silencio alumbrado. De silencio 1, poema 4. En esta noche solo quiero acariciar la ternura de mis perros. En esto se resume todo, en saber dónde poner tanto desamparo. De cuerpo voy a leer el poema que cierra Cuerpo. Estamos buscando. El poema 11. Mi cuerpo, sumergido, como una llave que no abre ninguna cerradura, minúsculo, como una vieja cajita de fósforos que todavía enciende. De palabra, el poema 5. Ya empieza a sentirse cierto frío en un cielo desmadrado de hojas, en el negro pelaje de mis perros, en la mirada ausente.
La tarde guarda cierta tristeza y yo buscándome en el hueco de tu pullover recién sacado del armario. Y de Silencio 2, de ese Silencio alumbrado, el poema 1. Hay algo adentro que me lleva al centro de la única ausencia, al amparo vertical de mi desnudez. Bueno, este libro, Después del silencio, como les dije, para mí un libro muy amado, porque pude poner en palabras todo lo que esos 8 años cerraron en mí. Acá se abrieron y fue maravilloso. Y se cerró nuevamente en ese silencio, pero en un silencio alumbrado, que es de donde nace la palabra. Este libro tuve la oportunidad de presentarlo en Casa Argentina en Roma y también de participar con el libro en el Festival de Poesía de Madrid en el año 2018. Y comento esto porque de ese Festival de Poesía de Madrid surgió una antología que hicieron referente a los ríos del mundo. Y este poema es un poema que yo casi nunca he leído en público y hoy lo voy a compartir con ustedes. Es este libro. Se llama La raíz en el agua el poema y dice así: vengo de la boca del pisón, del destierro, de la cuerda herida, soy madrugada, vértigo, memoria, debajo de los ojos lo que abunda es la niebla, un lenguaje quebrado. Vengo del Éufrates, queriendo abrazar lo perdido, lo inefable. Caminé el Nilo y todo fue rojo en mi éxodo. Lo que dejé no es más que ceniza. En el desierto toqué el Aqueronte, su mordedura. Todo lo sin nombre se abrió, el fuego se hizo tormenta, el silencio fue sed, como en esos días en los que arrastro mi cuerpo detrás de mí, buscando a la otra que dejé y no alcanzo. Después de tanto naufragio se abrió el cielo en el agua, una alianza nueva en la tierra de los bienaventurados. El Jordán me ungió en espíritu y se volvió carne todo lo que era polvo. Vengo del Mandeo y del Tajo en la sangre, vengo en el útero de la plata, en la palabra de su barro. Y bueno, así llegamos al hoy, a Casa de Piedra, que está ya en editorial para publicarse. Y de Casa de Piedra quiero compartir, si me da el tiempo, 2 poemas. Uno justamente que es Casa de Piedra, como lleva el título de este libro. Y si Dios quiere, en un par de meses lo presentaremos, supongo, mediante lo virtual. La casa está quieta, todo lo demás es desgarradura. Lo que se mueve adentro, lo que se muere adentro, es el yeso que cae. El cemento se abre como una cajita musical sin ninguna bailarina. Esta casa se desarma como el sueño que acontece en el cuerpo. Se desarma en el abrazo de la madre muerta, se desarma en el abandono del padre. Esta casa se deshace, cada hueso ruge y sobre todo la mente. Una pastilla ahora y otra en media hora. En el cajón de la mesa de luz, ella junta cajitas y blister vacíos. A veces los cuenta. Esta casa se abre, se hunde en la porción de agua que guarda el sótano, esa vía de agua que se tragó la bicicleta verde, con las rueditas de atrás levantadas, el forte amarillo a pedales, algunas sillas rotas, un par de patines de los años 70 y mis 12 años. Esta casa se sostiene en el ladrido de los perros, en la niebla de tanto cigarrillo. Esta casa se cierra como una profecía. El cajón de la mesa de luz abierto, 43 blister vacíos, 11 cajitas y una bailarina que no encuentra la música. Y para cerrar ya este tiempo, un poema también de Casa de Piedra, que se llama Jardín de Invierno 2. Esperar que algo vuelva,
una flor en el desierto, un camino que se abre a lo posible, al fuego elemental, esperar lo que se fue, sin aviso. Muchísimas gracias, Carlos Cartolano, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias, Palabras al Aire. Pablo Schipani es profesor en letras nacido en Buenos Aires. Reside desde hace un par de décadas en Mar del Plata, donde ejerce la docencia. Ha colaborado en revistas y suplementos de cultura, siendo también distinguido con premios y menciones en certámenes literarios diversos. Lleva publicados 2 poemarios, Mujeres sumergidas, Ahora sonetos, Postdatas, Obra y omisión y Anatomía de las sombras. Puede leerse parte de su producción literaria en lacomediaterminó.blogspot.com. Los poemas del video pertenecen a Obra y omisión, un libro que fue publicado de manera artesanal y con iniciativa privada a pedido de amigos queridos y conocidos entrañables. Anatomía de las sombras es un texto que puede conseguirse en Amazon, y Mujeres sumergidas es un libro que tiene la particularidad de hablar poéticamente de cada mujer, real o ficticia, que haya pasado por algún proceso de inmersión. Alfonsina Storni, Virginia Woolf, Las sirenas, entre otras. Interesante la obra de Pablo Schipani, y yo diría que es única en este medio, en la ciudad de Mar del Plata. Con ustedes, el profesor, querido amigo, Pablo Schipani. Un poema que habla de la soledad. Mira qué soledades ahora existen. Mira qué soledades ahora existen después de las palabras que en la noche izaron sus banderas de naufragio. Mira qué soledades fecundaron sus propios farallones en la niebla e hicieron sus prisiones en el aire. Mira qué soledades, qué extinciones, qué precisión de todos los silencios para crearse solos a sí mismos. Mira qué exactitud hemos parido para observar sus almas invencibles muy dentro de las nuestras para siempre. Con tus sombras de amor construiré otros mundos. Con tu sombra de amor construiré otros mundos para no morir tan rotundamente. Otros en los que tu andar no sea un instante, sino la esencia temporal de las continuidades. Otros en los que al mirarme tú no tenga que admirar la cumbre de las fugacidades, arrebatando del instante hasta la última gota de un cántaro que se fuma. Con tu sombra de amor construiré universos, océanos, edenes, sitiales temporales más allá del tiempo en el que hables y respires, como si yo existiera ciertamente y acaso importase para tu alma de algún modo. Una reflexión sobre qué es la tristeza. La tristeza son los días que nunca viviremos. La tristeza son los días que nunca viviremos porque están allí, en un lugar del alma o en un sitio de deseos y de amores que ruegan existencia inútilmente. La existencia son los días que no tienen pasado y que por ende no pueden recordarse sino solo intuirse. Son las tardes del deseo, son crepúsculos de anhelo y noches para nadie. La tristeza, esa rotunda noción de horas hermosas que nunca tendrán vida y sí, olvido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ti? Sin duda que de cosas diferentes hablamos cuando hablamos de ti. ¿Crees que estoy siguiendo el entramado de tu historia cotidiana o que enumero el listado de esas cosas que te asombran o fastidian? ¿Crees que me abroquelo solidario en tus nimias tempestades? Y te dejo creer. Pero yo estoy demoliendo soledades
y acopiando provisiones de tu imagen, de tu voz, de tus miradas, para intentar seguir viviendo cuando se termine la tarde y me despidas. Cuando hablamos de ti, estoy amando la certeza de no haber vivido en vano. Estoy hablando de una tierra celeste que es tu cuerpo, o es tu alma, o es todo lo que eres sin que sepas que fecundas anhelos de otro mundo. Una reflexión sobre en dónde se besan las personas. ¿En dónde se besan las personas? A veces o siempre, en donde menos se piensa, en donde crece la espiga de la soledad, porque los verdaderos besos no son un espectáculo del mundo, sino un secreto ritual para el silencio, una dichosa inmensidad que nace y crece sin considerar aquello que puede o no puede ser fugaz. Se besan en la lluvia de una calle por la que nadie pasa, sin que importe el frío o las vidas de los otros. Las personas se besan de verdad, a pesar de cualquier verdad, como si no existiese nunca un mañana en donde todo se pierde. La pregunta es si tengo que hablar de tu belleza. ¿Tengo que hablar de tu belleza? De este deseo inconfeso, de no saber que existes, de este aprecio por una ignorancia culposa que me alivie en algo. Tengo que haberte visto y saberte bella para otros que no saben, que intuyen la inmensa dimensión que esplendes cada uno de los instantes de tus días. Tengo que hablar de tu belleza, de este maldito don de apreciarte como nunca jamás nadie lo hizo ni podrá otra vez hacerlo. Tengo que saber yo, justamente yo, que estás, que vives, que perdurarás aún bastante cuando ya no sea ni siquiera alguien o algo con capacidad de lamentarse. ¿Con qué fuerzas tendré que seguir ahora que sé que eres posible? Que estás en el tiempo y te mueves en el mundo, que andas y sonríes tan gloriosa sin saberlo cabalmente. Tengo que hablar de tu belleza. Me tienes condenado así, sin que lo sepas, a soñarte cerca, a desearte, a reconstruirte en la vigilia y en el sueño una y mil veces. Tengo que hablar de ti. Tengo que necesitarte hasta la muerte sin más posibilidades. ¿Cómo haré para perseguir con esa rotunda certeza de ti misma la tersura de las luces y la luz de las luminidades? ¿Cómo? ¿Cómo? Qué desesperante será fingir la vida, mirar sin decir que te estoy viendo, porque ya no podré no verte. Tendré que hablar, oír, hacer que existo libremente como si no fueras tú lo único verdadero de la vida. Tengo que hablar de tu belleza. Me has quitado todos los decires. Ya no me queda más que este martirio, este azote impiadoso que principia en tu rostro y se propaga. Y me enamoré de ti. Me enamoré de ti como de todos los cielos tristes de este mundo, como de todos los viejos campanarios, como de todas las horas pasadas de la vida. Me enamoré de ti como de todas las calles que ya amaba sin saberlo, como de todas las hojas vencidas pero vivas, como de todas las formas de mirar con que miraste. Me enamoré de ti como del aire tibio que sorprendía cuando todo helaba. Me enamoré de ti sin escrúpulos, sin guarida, sin lugar donde apartarme de tu ausencia o de tu presencia. Me enamoré de ti y la muerte fue entonces mi alivio y mi enemiga. La perlita de hoy tiene que ver con un texto que leemos en la última revista Enie. Es un texto de Matías Serra Bradford a propósito de un artículo principal sobre Rimbaud al publicarse una edición de textos y cartas de la hermana de Arthur Rimbaud. Este articulito se llama ¿Cómo mantenerse joven? Y lo leo porque no tiene derroche. Entre otros milagros, Rimbaud consiguió el de no haber envejecido después de su muerte ni un solo día.
¿Acaso lo garantizó el carácter inaugural de su obra? A 130 años de su último viaje de regreso a Francia desde África, perdura intacto como el genio poético precoz por excelencia de la historia de la literatura. Pagó en vida un precio injusto. Cuando murió a los 37, parecía un sujeto de 60. Canoso, abrasado, prefirió gastarse al sol, lejos de la menor sombra y la menor facilidad. De esos faquires, de los que se suele decir, las pasó todas. Podría pensarse que Rimbaud no se retiró de la escritura, sino del ejercicio de la poesía, para ir a traficar a lo desconocido, una tierra más ignota que la de un poema, el norte de África, fronteras borroneadas, ficciones de arena, desde el que se convirtió en un porfiado corresponsal de sí mismo. En parte, quizás el salto de Rimbaud se debió a desear vivir en carne propia al verse obligado a dar órdenes al mando de una expedición en lugar de recibirlas de boca de las musas, papel que ya conocía por demás. Está claro que la lírica no había sido suficiente, o en este campo le sobró tela para otros trajes. Matthew Arnold y G.M. Hopkins abandonaron la escritura por causas, digámoslo simplificando, espirituales. Rimbaud tal vez lo hizo por agotamiento de dimensiones. En ocasiones, un autor rompe con el resto porque descansa sobre la locura de su obra, que opta por dejar atrás. Llegar tan lejos tiene un costo, el alejamiento incondicional. No sería la última vez que una pareja se distancia en apariencia por razones inexplicables en su cima. Desde Adén, Arar y escalas intermedias, las cartas refieren cuestiones de límites, trayectos, conexiones de territorios, giros, cuestas pendientes, cifras adulteradas. Un Rimbaud monotributista, un moroso que pasó de la letra a los números, caravanas de camellos contabilizados, gacelas y antílopes paseándose en el horizonte como en un ebrio zoótropo entroboscópico. Rimbaud, el invisible, cortejó la fotografía. Se dejó encandilar por las máquinas, los oficios a cielo abierto. Idiomas y conocimientos específicos útiles, antónimos de lo impráctico en la poesía. Como ante la página en blanco, había de refundar un desierto. Lo que nunca abandonó fue la lectura, y en los manuales no dejó de coleccionar palabras. Las ramas y la lluvia se lanzan contra el ventanal de la biblioteca. Había desenvainado años atrás. El término lo pronunció el filomatía, deseo de aprender, y fue el viento que lo transportó a geografías antagónicas. La gratuidad de su poesía francesa versus el saldo irremediable de renacer en modo fantasma en el norte africano. Rimbaud en Abisinia suele ser leído metafóricamente, un film en loop al que regresan lectores de sofá desde sus islas subalquiladas por la invención de Morel. Su secreto fue el intercalado y el viraje abrupto de un verso al siguiente, y su yo el otro fue actuado, aires de una obra sutil de Peter Brock en el Sahara, por su conversión en viajante de comercio, de café, marfil y fusiles, una investidura a mano de cualquier lector ávido de un doble de riesgo. Es la sensación que deja un buen biógrafo. De una de nuestras vidas, seguimos leyendo de más, se ocupó otro, y ese otro es Rimbaud. Hasta aquí, Cómo mantenerse joven, un breve texto de Matías Serra Bradford en la revista Enie del sábado pasado. Ya volvemos.
Raquel Graciela Fernández nació en Avellaneda. Recibió más de 100 premios nacionales por su actividad poética otorgados por prestigiosas instituciones. A estos logros se le suman otros obtenidos en España, Estados Unidos, Italia, Chile y Perú. Es autora de los poemarios Ojos que miran el cielo, Revelaciones, Todos los hombres que me amaron, Hermano, La antigua enfermedad del otoño, Cierta condición nocturna, Como nosotros, Once Upon a Time, Interrumpidas, Pretty on Pink, Goodbye Norma Jean, Un rayo a tiempo y En aguas de encaje rotas. En 2015 fue nombrada personalidad destacada de la ciudad de Avellaneda por el Honorable Consejo Deliberante de dicha ciudad. En 2019 recibió una distinción como vecina destacada por su aporte cultural a la ciudad de Avellaneda, otorgada por la Secretaría de Cultura, Educación y Promoción de las Artes del municipio. Coordina junto a Claudia Vázquez el ciclo literario La Palabra que Sana. Con ustedes, la señora Raquel Graciela Fernández. Hola, soy Raquel Fernández de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer profundamente a Carlos Cartolano la invitación para participar de este ciclo. Voy a leerles algunos poemas de mi último libro, En aguas de encaje rotas, que es un libro que da cuenta de mi profundo amor por el cine y por las historias del cine. No las historias que vemos en pantalla, sino las historias de detrás de la pantalla, aunque las que vemos en pantalla también las amo, y que son algunas muy conocidas y otras no tanto. Voy a empezar con El secreto de Rodolfo Valentino. Cuando llegó a Nueva York, Rudy fue jardinero, lavaplatos, carterista, gigoló y socio involuntario del Club del Hambre. Su suerte cambió el día que se plantó frente a una cámara, todo ojos verdes y pestañas saturadas de rímel, y pasó de inmigrante italiano a sheik, torero, amante supremo, remiendo de cartón pintado endulzando la soledad anorgásmica de las amas de casa, secreto inconfesable de los ascensoristas del Ritz y de los cowboys que juraban despreciar su cara empolvada y soñaban con su torso desnudo e impecable. Rudy también tenía un secreto que hundía como una lengua fiebrada o un ladrido en las bocas de sus esposas lesbianas y se hacía mordida en los bares gay de Hollywood. Un secreto que se llevó a la tumba para no insultar la marcial virilidad americana. Dicen que Rudy vuelve cada noche y su fantasma todavía golpea las puertas del armario. La chica It. Había una vez una niñita sucia y escuálida con la que nadie quería jugar. Una niñita que era una calle de huesos y hollín que el dolor recorría una y otra vez pisando fuerte. Una niñita hambrienta, golpeada, violada, haciendo equilibrio en la cuerda del miedo. Podría haber caído al vacío, pero cayó en Hollywood. Y por unos años se creyó, como tantas, el cuento de Cenicienta. Había una vez una chica de barrio, de acento tosco y mohines celestiales, que se convirtió en estrella y recibía 45.000 cartas de amor por día, 45.000 jadeos, 45.000 promesas de eternidad. Con su corte de pelo bob, sus vestidos cortos, su boquita pintada en forma de corazón, se instaló en el imaginario popular como la chica It y se prohibió el té caliente y las aspirinas para no curarse jamás de la gripe feliz del éxito. Había una vez una pelirroja con un paca rojo, un gran danés rojo, un koala rojo, que se paseaba por Sunset Boulevard pisando fuerte y amaba a los hombres que querían jugar con ella y no se reían de sus piernas flacas, su madre esquizofrénica, su padre ausente sin aviso. Había una vez una mujer llamada Clara que pagó cara su libertad y su acento de Brooklyn. La acusaron de tener sexo en público, de participar en algún menage à trois picante con putas mexicanas, de retosar con un equipo completo de fútbol, con su gran danés, con su koala, de recordarle a la crème de la industria que ellos también venían del barrio, del barro.
Clara Bow, la chica It, era una de esas mujeres fáciles de etiquetar, bruja o loca, hoguera o electroshock. Usted no elige. Antonio y Cleopatra. Él llegó al set de Cleopatra tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Pidió un café cargado, pero fue incapaz de beberlo. La taza temblaba en sus manos como una liebre rota. Ella tomó el pocillo y se lo acercó a los labios. Mientras Richard sorbía el negro alivio, Elizabeth no dejó de mirarlo a los ojos. Cuando el café se acabó, ya estaban enamorados. Él llegó a su vida como un Marco Antonio herido de muerte, y ella lo curó para volver a lacerarlo. Cada vez que Elizabeth se quitaba la ropa, un puñal de ansiedad atravesaba la autosuficiencia del duro galés. Había que regar con alcohol tanto desconcierto. ¿Cómo vivir dependiendo de otra criatura? Una criatura única, además. Un ciervo de ojos color violeta que se desnudaba así, tan fácil, en medio de una partida de Scrabble, y con su cuerpo resignificaba todas las palabras. Ella amaba en él su toque de jungla, y los insultos sonaban como tambores cuando las tazas de café posborrachera revoloteaban como moscas con resaca sobre las sábanas matrimoniales. «Basta para mí», dijeron ambos, después de 10 años de besos, Scrabble, injurias y whisky. Pero volvieron a intentarlo tiempo después, en la selva, aullando, aunque sin dejar de lado firmas ilegalidades. A pesar del vagabundeo erótico del que le acusaba el Vaticano, a Elizabeth le gustaba casarse. 7 semanas, 7 diamantes, y el matrimonio estalló por los aires. Richard Barton murió el 5 de agosto de 1984, sintiéndose en falta porque los dioses le habían obsequiado el fuego y él había hecho correr mucho alcohol para apagarlo. Unas semanas antes, le había escrito una carta a Elizabeth, buscando la reconciliación y jurándole que quería volver a casa. Ella guardó ese último mensaje durante años en el cajón de su mesa de luz. Lo guardó hasta el día de su muerte. ¿Quién sabe cuántas veces lo releyó? ¿Quién sabe cuántas veces celebró y maldijo que su cuerpo y sus ojos violeta hubieran sido la casa de aquel hombre que no podía sostener en sus manos una taza de café de tan borracho que estaba? La cicatriz de Marilyn Monroe. Se desnudó, como tantas veces, y la cámara hundió sus dedos en la cicatriz, como quien los hunde en crema batida, en merengue recién hecho, en una nube de algodón de azúcar, en algo dulce, caliente, vivo. La cicatriz, un murciélago rosado sin alas, cosiéndole la humanidad al cuerpo. Una vagina hecha a cuchillo para parirse a sí misma, imperfecta, mortal, hermana del vómito, del llanto, de la sangre, con una hermosura nueva, como la de todo lo que se desvanece o se rompe. Ella preguntó por la cicatriz. Preguntó si era posible disimularla. Había una ilusión que cuidar, un espejismo repetido en cientos de pupilas amorosas. Había que cuidar los sueños de quienes le cantaron sus únicas canciones de cuna. Los que contestarían el teléfono, si supieran. Ella se desnudó y la cámara lavó sus pies de huérfana indigente. Bendijo la moneda de plata que se adelantaba a la muerte debajo de su lengua. La cicatriz era un surtidor de pájaros. Era algo dulce, caliente, vivo. Fotografiarla era fotografiar la luz. La luz era la suma de todas sus cicatrices.
El amor ha quedado atrás, murió en un Porsche. Caminaban por la playa, tomados de la mano, susurrándose ángeles al oído, con la certeza de que iban a estar juntos para siempre. Él era un rebelde con causa, atormentado por su orfandad prematura, cargando sobre su espalda rubia el peso de la vileza con la que un pastor cuáquero le había arrancado la infancia del cuerpo. Ella, una chica italiana y religiosa, que soñaba con ser estrella de Hollywood. James Dean nunca sonreía y tenía modales bruscos. Pierangeli se enamoró de su sonrisa y se hundió en su boca hasta encontrar la raíz de la ternura. Pero la madre de Pierre, católica y feroz, se opuso al romance. La chica italiana, enferma de familia, de usos y costumbres, de Cerdeña y de Espíritu Santo, fue obediente y se casó con otro. El día de la boda llovió y James Dean lloró en la puerta de la iglesia, mojado y solo. 10 meses después se mató en un accidente. El matrimonio de Pierre duró apenas 4 agónicos años. La chica italiana no quiso llegar a los 40. A los 39, casi el espectro de una flor, con pocas perdices en su haber y la soledad como un cilicio con el que se castigaba cada noche, eligió el final. El amor ha quedado atrás, murió en un Porsche, escribió justificando su orgía de pastillas, su insulto a la madre y al Espíritu Santo, su soltarle la mano a la vida, su decidir, por fin, de qué lado de la cama quería dormir y con quién. Natalie Wood le tenía miedo al agua. Antes de que Natalia naciera, una bruja le dijo a su madre que iba a ser una gran estrella, pero que debería tener cuidado con las aguas oscuras. María, mujer estepa, rusa y dura, arma blanca, licor blanco, trueno, se empecinó en parir una estrella y en mantener sus pies secos, su corazón seco. Antes de que Natalia fuera Natalie, cuando era la pequeña Natacha y su sonrisa era un ciervo tibio pastando en el bosque virgen de la boca, su madre la sentó en las rodillas de un director de cine y la obligó a cantar. Y Natalia cantó y cantó sin dejar de sonreír, y cuando tuvo que llorar, María le arrancó las alas a una mariposa y le mostró la muerte. Antes de que Natalie fuera una estrella, una bestia le rompió el sueño del amor entre las piernas. María no la dejó gritar, la obligó a seguir cantando. Pero cuando tuvo que llorar, Natalia no necesitó mariposas mutiladas. Pensó en su cuerpo, partido en dos por un rayo de baba, en su monte de Venus, talado por el miedo. Antes de que Natalie fuera otro bonito cadáver de Hollywood, fue una estrella empapada en champán, bailando con peces de sombra en la cubierta de un yate lujoso. Había discutido con su marido, dicen. Había desobedecido a María y había gritado. Natalie Wood le tenía miedo al agua. Nunca aprendió a nadar. Se ahogó en 1981, borracha y sola. Aguas oscuras, vaticinó la bruja, la madre, las lágrimas, el océano. Romy Schneider escribe una carta para su hijo muerto. París, 29 de mayo de 1982. Romy recuerda la sentencia de su padre antes de abandonarla. Tenés cara de rata, pero sos fotogénica. Recuerda los años de la guerra, su infancia vulnerada posando junto a Hitler, de la mano de la madre Saturnina, que la concibió como un bocado de lujo. Recuerda sus años de emperatriz risueña y un poquito cursi, un trompo iridiscente girando en una corte de cartón pintado. Recuerda la cama de Delon y 2 ramos de rosas, uno para enamorarla, pupelé, pupelé, otro
para decirle adiós. Pero sobre todo recuerda a David, y su útero es una prenda fina mal lavada que se encoge, se aja. Como cada noche, desde hace casi un año, Romy Schneider escribe una carta para su hijo muerto. La escribe con sangre, con alcohol, con pastillas de colores que remedan un lejano tiempo de confites. Le habla de la marca gris que dejó su risa, esa pintura descolgada a tiempo en todas las paredes de la casa, de las virutas de frío que se cuelan entre sus huesos a pesar de la oscilación de la primavera. Romy mira las fotos de su hijo, le camina los ojos con sus lágrimas y la memoria la arranca de su silla Luis XV como una flor de alambre y la arroja a un hervidero de chatarra, de cosas oxidadas. Como cada noche, desde hace casi un año, Romy Schneider escribe una carta para su hijo muerto. Puppet, Puppet. Después cierra los ojos con un cansancio hambriento que no tiene retorno y se queda dormida. Llegamos así casi al final del programa de hoy y estamos en el taller literario. El taller de hoy tiene la particularidad de ser continuación de nuestra perlita porque vamos a ofrecerles un poema de Arthur Rimbaud, uno de los que más me gusta. Y les voy a pedir que ustedes lo analicen, establezcan quiénes son los dos individuos que aparecen en el poema, que vean un poco la forma que tiene Rimbaud de destruir los cánones literarios de su tiempo, ¿no? Las palabras que utiliza. ¿Qué es esto de las cotillas? ¿Qué es esto del revolar? Me gustaría mucho recibir algunos análisis, algunas opiniones críticas sobre este poema que a mí tanto me gusta. El poema se llama Primera velada y se los leo. Desnuda, casi desnuda, y los árboles cotillas a la ventana arrimaban pícaros su fronda pícara. Asentada en mi sillón, desnuda, juntó las manos y en el suelo trepidaban de gusto sus pies, tan parvos. Vi cómo, color de cera, un rayo con luz de fronda revolaba por su risa y su pecho, en la flor mosca. Besé sus finos tobillos y estalló en risa tan suave, risa hermosa de cristal desgranada en claros trinos. Bajo el camisón sus pies, basta, basta, se escondieron, la risa falso castigo del primer atrevimiento. Trémulos pobres, sus ojos, mis labios besaron, suaves. Echó cursi su cabeza hacia atrás. Mejor si cabe, caballero, dos palabras. Se tragó lo que faltaba, con un beso que le hizo reírse, que a gusto estaba. Desnuda, casi desnuda, y los árboles cotillas a la ventana asomaban pícaros, su fronda pícara. Los saludo y nos despedimos hasta dentro de 2 sábados. Los próximos 15 días habrá que imaginar, habrá que suponer que seguimos ahí ustedes y nosotros de este lado y del otro lado. Les mando un cordial saludo y estamos encontrándonos pronto entonces.